Eh, Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez y que ustedes estén conmigo. Creo que ahora va a ser un programa un poco diferente, ya que vamos a conectarnos, vamos a oír las noticias que vienen directo de Israel, de las macabiadas y de recuerdos que me traen las macabiadas a mí. Bienvenidos a todos. Adelante. Adelante, Isaac. ¿Eh? Isaac. No sé si, bueno, yo diría, primero explico yo breve lo que son las macabiadas, para el que no sepa. Las macabiadas son como las Olimpiadas, pero del mundo judío. Son el tercer evento deportivo que reúne más deportistas o atletas en un mismo lugar, ¿sí? Son las macabiadas. Este año más de 10,000 participantes, 10,000 atletas y de 62 países. Se hacen macabiadas cada 4 años en Israel. Bueno, estas tocaban hace 2 años o el año pasado, ya con esto de la pandemia nadie sabe, tocaban por allá y ahora era 99, en 2021 se deben haber tocado y cada 4 años se hacen también panamericanas y europeas, que son regionales, aunque ya también se han entremezclado en varios lugares. Y este año pues está llevando a cabo la de Israel. Pero si vamos a hablar de macabiadas, yo antes de que yo hable de lo que está pasando, me gustaría que mi mamá, que Maya, nos platique sus experiencias, lo que le trae de recuerdos la macabiada, ¿no? Bueno, a mí la macabiada me trae muchos recuerdos. Mi marido, es decir, tu papá Isaac, se llamaba Gil y participó en las macabiadas en Brasil, no como atleta, pero tengo su medalla que ganó jugando ajedrez, que a mí se me hizo una cosa muy, ¿cómo les diré? Muy emocionante. Él participó como ajedrecista y me acuerdo que me platicó cómo aprendió a jugar ajedrez. No sé si tú oíste alguna vez la historia, Isaac. No sé si Daniel, pero no las puedes contar porque los demás no la han oído. Ok, les voy a contar la historia. Me platicaba Gil que su papá era un fanático del ajedrez. Precisamente tu abuelo, Isaac Eisen, tú llevas nombre por él, le encantaba jugar ajedrez y que se le hizo lógico enseñárselo a su hijo mayor. Mi cuñado se llamaba Fischl y mi suegro le enseñaba a jugar ajedrez. Y a un lado se sentaba el chiquito, porque tu papá era menor que Fischl, y veía cómo le enseñaba y todo. Y en un momento dado, que estaban jugando Fischl y Tuzeide, mi marido, al ver una jugada, le dijo, no, Fischl, mueve esta. Y mi suegro se volteó y dijo, ¿y tú cómo sabes? Dice, pues he estado viendo, ¿no debe de mover esta pieza? Y entonces mi suegro le dijo a su hijo mayor, ¿sabes qué, Fischl? Te acabas de salvar. ¿A ti no te gusta el ajedrez? Puedes irte a jugar lo que quieras. Gil, ven acá. A ti te voy a enseñar ajedrez. ¿Y qué quieren que les diga? Era un ajedrecista buenísimo. Tengo aquí un montón de premios que ganó y él fue a la macabiada en Brasil, trajo su medalla, no la de oro, pero sí ganó una medalla y estaba muy orgulloso y
tengo que contarles que cuando nos casamos, eso ya es algo íntimo, me dijo, a ver, ven Mayita, te voy a enseñar a jugar ajedrez. Y nos sentamos ante un tablero con las fichas de ajedrez, nos pusimos me empezó a explicar esto así, esto así, una vez, 2 veces. A la tercera me volteé y le dije, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a jugar otras cosas. Búscate con quién jugar ajedrez. A mí esto no me entra. Ni entiendo, ni lo voy a jugar. Dijo, tienes razón. No me casé contigo para jugar ajedrez. Y ahí se acabó para mí el ajedrez. Solo aplaudía cuando ganaba y eso fue todo. Yo de ajedrez no entiendo nada. Pero cuando mi marido cumplió 60 años, yo le di de regalo un juego de ajedrez que lo mandé a hacer con una artista que tenía su taller allí en la colonia Condesa. Y le dije, quiero el tema que sean los franceses contra los mexicanos. La guerra, el señor se pulió, me hizo en papel maché a los mexicanos, a los franceses. Y tengo el orgullo, la enorme alegría de que acabo de pasarle ese ajedrez a mi nieto, ¿verdad, Isaac? A mi nieto que adora jugar ajedrez y sentí que él debería de tener ese ajedrez que yo le regalé a mi marido y ahorita está en manos de mi nieto Ilan, lo cual me enorgullece mucho. Ya sé que hablé de más, pero pues espero que a alguien le haya interesado la historia. ¿Fue interesante, Judith? ¿Qué te pareció? No hablaste de más, Maya, al contrario, qué bonita historia y qué bonito ese detalle de haberle mandado a hacer un juego de ajedrez especial. Sí. Y nunca aprendiste a jugar tú. ¿Ajedrez? Ajedrez. No. 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 No, si eso es complicado. No, Sí, hombre, sí. es muy complicado y es de mucha... No. Yo jamás aprendí. Bueno, para eso estaba mi marido y él lo gozaba. Le encantaba jugar ajedrez y así le gusta ahorita a mi nieto Ilan. Y a él te lo mandé a Israel. ¿No tendrás una foto que nos enseñes la próxima sesión? Una foto de ese ajedrez. Yo lo vi, está hermosísimo, pero... ¿Sabes qué? Nunca se me ocurrió tomarle una foto. Bueno, ahora que ¿Cómo no se me ocurrió antes de que se lo llevara ya él? Ahora que lo reciba Ilan, que te mande una foto. Le voy a pedir. Sí. Lo único bueno es que era sorpresa para Ilan, pero no importa. No sabía yo que era sorpresa, perdón. Bueno, Maya, tengo entendido que en el Deportivo hay un campeonato de ajedrez. Sí juegan ajedrez en el Deportivo. ¿Y cómo se llama el campeonato? No sé. Se me fue la onda, no sé. Ok, bueno. No sé. Daniel, Isaac, ¿tú te acuerdas?
No, no es que se llame, en alguna ocasión se hizo un campeonato de ajedrez, lo organizó el maestro de ajedrez y lo hizo en honor de mi papá. Ah, ok. No hay un campeonato fijo, no hay esto, fue un campeonato que se hizo una vez y el premio era el torneo Gilaice, nada más, era así de esto. Ah, yo no supe. Sí, sí, bueno, sí, no sé. Ya se me olvidó. Bueno, a mí también, no pasa nada. No se les olvide que yo ya pasé de los 90 y hay muchas cosas que se me olvidan. Pero muchas Todo cosas bien. que tienes presente, Maya, y muchas cosas que nos estás compartiendo que son muy interesantes. Ay, muchas gracias, Judith. A ti que te gusta escucharme. Espero oír comentarios de otros para saber si me callo o sigo hablando. A ver, veamos si hay alguien con la A ver mano. quién se anima. Nadie me No, quiere. nadie quiere hacer un comentario. Ok. Entonces, ¿qué es cómo va ahorita lo de las macabiadas en Israel? México mandó un equipo grande, ¿no, Isaac? Exactamente, sí, a ver, ¿te has aprendido? Sí, bueno, México mandó una delegación gracias al trabajo de gente como Víctor Goldner, Gabriel Shannon, de los que están ahí en la macabiada, ¿sí? Consiguieron armar un equipo, yo creo que de los más grandes que han ido, si no es que es el más grande, no estoy seguro, no quiero dar cifras que no, de los que han participado en Israel representando a México, pero además ha sido una delegación muy fuerte con atletas muy buenos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, Daniel Brailovsky, que fue seleccionado, es su cuarta selección, porque ya fue seleccionado de fútbol de Israel, de Argentina, de Uruguay, y ahora con una selección mexicana, es de los que están por ahí, gran jugador además de la América, va él, van algunas personas más, pero además en fútbol, futsal y en varios deportes que están participando han tenido excelentes resultados, ¿sí? Para darles, ayer fue la inauguración, tuvimos el gusto de que Sara, alguien de Diario Judío, estuvo ahí presente, ¿sí? En la inauguración, primero tuvo la entrada de los deportistas que se llevó un buen, porque son 10,000 deportistas, destacando, lógicamente, Israel y Estados Unidos con los que más. Estados Unidos lleva más de 1,300 deportistas. Para que estén, bueno, México lleva 300 y pico. O sea, creo que Estados Unidos compite hasta en canicas, aunque no hubiera canicas. ¿Sí? En todo. Canadá lleva una delegación muy grande. Inglaterra, Argentina lleva alrededor de 400 y pico de atletas. Brasil lleva también alrededor de 500 atletas. O sea, vayan haciendo sumas, son más de 10,000 atletas. ¿Sí? De todas las categorías. Hay jóvenes, hay en México, creo que un joven que tiene 13 años, hasta alguien que tiene, ¿cómo se llama esto? 70 años, algo así, en las diferentes categorías, 70 y tantos años hay gente. A mí alguna vez que fuimos en la macabiada me tocó competir con alguien de 70 y tantos. Bueno, está Marco Schwarzman, que debe tener como 78 años, ¿sí? ¿En qué disciplina participan? Hay de todo. Marco Schwarzman participa en fútbol con los más 55, aunque en esa podrían ser under 200, como igual que los de futsal, ¿sí? En futsal, por ejemplo, para que se den una idea, hay categorías de menores de 16, menores de 18, categoría abierta, mayores de 35, mayores de 45 y femenil. En México en futsal femenil no participa, pero en fútbol hay todas esas, más mayores de 35, mayores de 45, mayores de 55, me parece, femenil al libre, o sea, hay N cantidad de esto. Hay natación, hay tenis, hay una delegación muy fuerte de pádel, ni qué decir de los dos equipos de softball que han dado muy buenos resultados. En uno de ellos dieron la gran campanada de ir perdiendo contra Estados Unidos. O sea, todos supondrían que Estados Unidos debería ser el equipo más poderoso y venció en softball, les ganaron, creo que le dieron la vuelta a 11-5. En fútbol, la categoría abierta, por ejemplo, iba perdiendo 4-1 y empató a 4. O sea, hay muchas emociones, realmente vibran con todo esto. Pero además, les decía, ayer fue la inauguración, se tuvo la entrada de los deportistas, varias canciones, la presentación de un grupo estelar de Israel que se llama Static and Ben Theory,
que es así como de los más famosos en Israel, pero además ya en Estados Unidos, donde firmaron un contrato para hacer 5 discos en Estados Unidos, para que se den una idea de la importancia de este grupo. Ha destacado mucho. Estuvieron ellos, lógicamente se canta el himno de Israel, lo pueden ver, es más, si quieren, les podemos poner que fue un poquito de la entrada de México al escenario. Lógicamente es muy emocionante, es más, lo voy buscando y lo ponemos, pero es muy emocionante ver todo esto. Y lógicamente, como mexicanos, se te enchina la piel cuando estás ahí participando, cuando ganas una medalla, cuando haces todo esto, pues se vuelve, ¿cómo se llama? Se vuelve muy agradable, es otra emoción, ¿no? Representar a México en cualquier deporte, en cualquier cosa, siempre es un gusto, un todo. Y si mi papá lo tuvo, yo tuve el gusto de participar ya en campeonatos internacionales y también, lógicamente, en macabiadas, y definitivamente es un gusto. Nada más para darles idea, vamos a dejarlos. Ya saben que yo soy de videos, así que... A ver. ¿Qué vamos a ver? Es la entrada. Mira. Eso es un poquito lo que es la macabea, lo que fue la entrada ayer de los deportistas al escenario. Para que se den una idea, se llevó alrededor de 2 horas en que entraran todos los atletas, ¿sí? Para Oye, que se den una idea de eso. Se me olvidó, ¿cuántos fueron de México? Como 300 y poquitos más. Ay, qué bueno. ¿Y ahora cómo les fue el día de hoy? Porque allí ya es de noche. Hoy ya están de noche. Hay que recordar que además dentro de la macabiada hay actividades generales. Aparte de la inauguración hay muchos eventos, muchas fiestas. No nada más es un evento deportivo, es un evento social, de convivencia. Se vuelve muy increíble estar encontrando. Primero estás en un hotel donde están gente de tu edad normalmente y de tu mismo deporte, que normalmente en un hotel, a menos que te vayas por tu parte, pero normalmente estás en el mismo hotel con gente de otro país, ¿sí? Y puedes convivir, bajas a la comida y comes con ellos, platicas, y se dan muchas relaciones. Ha habido muchas parejas que han salido de esto, gente que además va cada macabiada, entonces ya se conocen y ya saben que, hola, ¿cómo estás? No, ¿cómo te ha ido en los últimos 2 años, 4 años? Y se vuelve agradable, se vuelve una relación muy interesante dentro de todo esto. Y ayer tuvo un ingrediente además adicional en la macabiada. Normalmente asiste el primer ministro, que ahora le tocó a Lapid, hace 2 semanas le tocaba a Bennett, pero por como suceden las cosas en Israel, fue Lapid, que no iba a ir, ahora fue Lapid, va el presidente de Israel, y este año tuvieron un invitado, yo no sé si de lujo o no de lujo, porque pues para las macabiadas, pero ni más ni menos que el presidente Joe Biden de Estados Unidos estuvo presente en las macabiadas, lógicamente,
recibió a la delegación de Estados Unidos ahí, los animó, no habló, no dijo nada, pero pues engalana el que un presidente de Estados Unidos asiste a la inauguración de una macabiada. Claro. Cabe recordar que además en las macabiadas han participado atletas de la talla de Mark Spitz, ¿sí? Hoy también compite por Argentina un joven que juega futsal, que es subcampeón mundial del torneo mundial de esto, Mark Spitz, ganador de no sé cuántas medallas olímpicas, lo tuvimos por acá, pero antes de ir a la Olimpiada, participó en una macabiada como entrenamiento, como práctica, y como eso hay judocas, gimnastas que participan en la macabiada, y pues el nivel es muy alto en varias cosas, ¿no? En otros, lógico, recordemos que normalmente en ninguno de los países asisten deportistas profesionales. La mayor parte son deportistas voluntarios. Digo la mayor parte porque si hay algún deportista profesional que pueda asistir, asiste y participa, como este caso. Este año además tenemos ahí a uno de los mejores tenistas del mundo, a Diego Schwartzman, está compitiendo en la macabiada. Digo, pobre el que se enfrente contra él. Diego estuvo hace poco entre los primeros 10 tenistas del mundo. Entonces, imagínense tenerlo ahí, poderlo ir a ver jugar, ¿sí? Yo me tocó ver también en la macabiada en Brasil, ver a un deportista de Estados Unidos, nadador, que competía con, se me fue ahorita el nombre, el que fue ahorita el gran deportista, el gran nadador, el que tiene ahorita todos los récords. Bueno, el que casi le gana, Leidel, que casi le gana una medalla Ian Thorpe, ¿no? Casi le gana una medalla, compitió en la macabiada y fue muy genial porque él llegó, se vistió, todo el mundo lo saludó, lógicamente, todo el mundo las fotos con ella, ¿sí? Se echaron a competir, acabó la competencia, se fue, se bañó en su casa, todo, y los demás seguían nadando, de la diferencia que había, ¿no? 3 días después los demás seguían nadando y él ya había acabado, ¿no? Pero es una competencia interesante. Se rinde homenaje también durante la ceremonia de inauguración, se rinde el homenaje a varias personalidades, a varias personas. Primero, lógicamente, a todos aquellos que han fallecido por algún atentado terrorista. Se rinde homenaje también a todos los atletas que han hecho algo. Se recuerda el gravísimo atentado terrorista de Múnich, de las Olimpiadas. Siempre hay algo para recordar ese trágico momento del deporte mundial, que muchos han tratado de olvidarlo y otros no, pero es algo increíble que en una Olimpiada se haya dado, y entonces siempre hay un homenaje a esto. También hay algo hacia las víctimas del Holocausto, y por ejemplo este año hay varios deportistas de Estados Unidos y de Venezuela que están compitiendo en honor de algunos pequeños, de un pequeño que falleció cuando se cayó el edificio en Miami. Digo, no, eso es un accidente, pero se compite también en eso. Hay gente que compite con causa, nos ha tocado ver gente que dice, yo voy a correr el maratón y por cada kilómetro va a haber alguien que nos ayude para ayudar a niños en otras cosas. O sea, se da de todo en esto, mucho sentimentalismo. Digo, siempre quieres ganar, no, siempre quieres competir, siempre le quieres ganar a tal o cual equipo que se vuelven así como el rival a vencer. Y afortunadamente esta vez en muchos deportes el rival a vencer se llama México. Y les decía, hay gimnasia rítmica, gimnasia artística, fútbol en todas sus categorías, futsal, equitación, pádel, tenis, softball, entre las categorías básquetbol, por supuesto, 3 en 3 en básquetbol, también en sus diferentes categorías, y son de los que están compitiendo ahorita. Si se me fue alguno, perdón, bueno, claro, tenemos por ahí también alguien muy destacada, a Ceci Cohen, por ejemplo, ¿sí? Hija de una gran amiga también de Diario Judío de Nesli Cohen, que es la que organiza muchas cosas culturales en México de la comunidad. Pero Ceci tiene muchos récords internacionales de competir en aguas abiertas, todos, y ser de las veteranas más ganadoras de México a nivel internacional. Entonces también tuvimos a competidoras como Marlene Bruten y Helen Plachinsky, que además representaron a México en Olimpiadas, y así se han ido dando, ¿no? Entonces, siempre es algo que vale la pena. Paraliza mucho a Israel en ciertas cosas, a otros no les importa, pero tener 10,000 atletas ahí, más todos los acompañantes, que además, para eso sabemos que México se pinta solo. No nada más hablo de la macabiada. Cuando México va a un mundial, es impresionante a los mexicanos en el mundial. Si van a competir en ajedrez, siempre hay mexicanos que aparecen y salen de hasta abajo de las piedras. El ambiente que pone México es inigualable y es un gusto estar ahí.
y poderlo disfrutar. Y tuvimos la fortuna ya de haber participado nosotros y que alguien ahorita de nuestro equipo de Diario Judío estuviera ahí en la inauguración, en la primera fila, ¿sí? Invitados por la organización para poder cubrir el evento y todo esto, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, con todo gusto, si quieren ver, si quieren les ponemos un cachito de otra cosa. Eso fue muy emotivo, como cada año. Bueno, ¿qué vas a pasar ahorita? Ah, mira, ¿qué es? ¿Qué es esto que estamos viendo? Oye, ese es el estadio. Ah. Qué bonito. Isaac. Bueno, imaginen, dime, madre. ¿Cuánto duran las macabiadas? 15 días, aproximadamente. ¿Cuánto? 15 días. 15 días. Quiere decir que la semana que entra también va a ser parte de nuestro programa lo sucedido esta semana, lo que suceda esta semana en las macabiadas, ¿no? Definitivamente, vamos a hablar a lo mejor alguna cosa de los grandes éxitos. Ya para entonces tendremos muchos resultados de México, varias competencias. Ah, perdón, se me olvidó, también compiten en tenis de mesa, o sea, no le digan ping-pong, se llama tenis de mesa. Ping-pong es el recreativo, tenis de mesa, y se me olvidaba, pero ahí compite además, hay un rabino de la comunidad muy importante, gran amigo de Diario Judío también, el rabino Tobal, una gran personalidad, y compite, y es muy curioso porque para mucha gente ver un rabino competir, ¿sí? No es como que no es su papel y lo ves en shorts, compitiendo todo, ¿sí? Y entrena y con la ayuda de Dios, ahora sí, es maravilloso. Y ahorita que dijiste ajedrez, él hubiera competido en ajedrez también. Es buenísimo en ajedrez, pero no lo dejaron competir en 2 deportes al mismo tiempo. Se entrelapaba, todo esto. Esto se juega en muchas ciudades en Israel. Hay desde Natania, Haifa, Tel Aviv, Jerusalén, Bat-Yam, todo. Quiero decir algo. Digo, pero sí. No es justo para el resto de los competidores. Él trae la mano divina, muy bien. Un rabino tiene un apoyo especial de allá arriba. No él te va a decir que todos lo tienen. No, él te va a decir que todos lo tienen. Oye, pero además hay alguien más que compite también. O sea, hay cosas tan increíbles en Israel. O sea, todos se pueden imaginar el calor que hay en Israel. Hoy en día es verano. Debe haber una temperatura arriba, en algunos momentos arriba de los 40 grados, 30 y tantos grados. Y una de las competencias que más llaman la atención es el hockey sobre hielo. Donde Israel además es bueno. Con todos los rusos que han llegado, se ha convertido en una potencia. Entonces hay hockey sobre hielo, hay alpinismo, hay patineta, y hay algo donde compite más el hijo de una amiga tuya, madre, de Chivis, Clark, compite su hijo en alpinismo, creo que es, o sea, una cosa así, ¿sí? O sea,
tienen de todo. Creo que lo único que le falta son deportes de invierno. Hay una parte también de atletas paralímpicos en poco, no es demasiado, pero también hay una parte y hay todo eso, ¿no? Pues qué bueno, y de veras yo te agradezco toda tu participación en la que nos platicaste todo lo que está sucediendo en las macabiadas, y esperemos que la semana que entra, pues también nos platiques mucho. Por favor, entérate de todo, porque queremos todos los detalles aquí en Diario Judío, ¿no? ¿Me oíste o no? Sí, les haremos ahí algunos resúmenes, algunas cosas, les pasaremos, momentos emotivos, ¿eh? Okay. Digo, se siente por todos lados y además es padre porque el equipo de uno le va a apoyar al otro. Cuando uno ya compitió y no tiene que hacer, te vas y ves competir al otro que está cerca, vas a ver al amigo, le echas porras. La gente en México, afortunadamente por Diario Judío, nos siguen y están viendo los resultados. De repente, o sea, ayer yo entreno con un equipo de fútbol de salón y ayer compitieron a las 3 de la mañana. Pues aunque no lo crean, ¿sí? No duerme. Tuvimos que quedarnos a verlos. De 3 a 4 y media de la mañana estuvimos viendo al equipo de futsal que dio una gran exhibición. Desafortunadamente perdió contra uno de los favoritos que es Israel, pero traen un muy buen esfuerzo y seguramente el equipo de futsal de más 45 se va a traer una medalla, probablemente de oro, ¿sí? Traen un equipazo, varios conocidos por ahí y van a hacer buenas cosas, ¿sí? Sí, oye, pero ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. Es que no me dejaste preguntar luego. Bueno, ibas a preguntar si no dormía. Exacto. La verdad, cuando estás en la macabiada y estás viendo y todo, es emocionante. La gente de repente te escribe y te dice, oye, ¿sabes cómo quedó México contra no sé qué? ¿Sabes cómo le fue? O te mandan fotos y alguien te habla y se le olvida que está en Israel y tú estás en México y te hablan de repente y te dicen, oye, acaba de ganar mi hijo, ¿puedes publicarlo? Sí, pues, con todo gusto, para eso estamos en Diario Judío y se vuelve, o sea, te contagias de la emoción de la gente que está allá y más cuando ves, digo, partidos como estos, el de ayer, pero además conoces a todo mundo y son amigos uno de otro de este, todos conoces. En un equipo juega el sobrino del primo del hijo del tío, del amigo de Daniel, del amigo de Isaac, del amigo de Diana, del amigo de Maya, el hijo de este. Es pura gente conocida y de repente de otros países también resulta que los conoces. Entonces se vive una emoción indescriptible en ese sentido, tanto para los que están allá como cuando lo estás siguiendo desde acá, en nuestro caso. Eso es lo divertido en todo esto, ¿no? Qué bueno. Y pero creo que ha llegado el momento de cambiar un poco de tema, porque la semana que entra vamos a seguir hablando de las macabiadas. Judith, ¿qué más tenemos? Pues ahora sí nos va a platicar Daniel sobre las efemérides de la semana. Ay, sí, cierto. Ya le habíamos quitado su tiempo. No, todavía estamos bien en tiempo, no te preocupes, Maya. Ok, Daniel. A ver qué efemérides tenemos ahora. Hola, Daniel. Tienes el micrófono apagado. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hacemos? ¿Tiene el micrófono apagado, Daniel? No, lo que pasa es que Daniel, después de tanto ir de Israel, todo eso ya creo que le dio un ataque de nervios y todo, y se puso esto y oír tanto de todo esto, de las actividades de las macabiadas, ya fue como mucho para él. Entonces hay que darle 2, 3 así para que se sienta mejor. Daniel, deja abrirle, hay que abrirle no sé cómo entró Daniel, pero ahorita le abrimos su micrófono. ¿Qué pasó? Nada, ya le abrieron el micrófono a Daniel. Okay. Es que no queríamos dejarlo. Bueno. Ya puede hablar. ¿Ya qué? ¿Ya? Ya. Okay. Sí, tranquilos. Sí. Los micrófonos los tienen que abrir ustedes. Entonces, qué bueno que me abrieron el micrófono. Muchas gracias. Escogimos solo 4. Daniel, no te lo abrimos por gusto, pero ya puedes hablar. Ya bueno, gracias. Entonces, escogimos 4
eventos para recordar que sucedieron en esta semana, en estos días, para recordarlos. Voy a ir por el más reciente, el 9 de julio de 1942. Vitka Kempner regresó al gueto de Vilna. Vitka Kempner era la esposa de Abba Kovner. Abba Kovner era el director no solo del levantamiento en el gueto de Vilna, sino también de los partisanos en los bosques de Vilna, y fundador de un kibutz en Israel y odiador de todo lo que hicieron en Israel con el Holocausto y todo lo que son las cosas, las uniformes, armas y todo lo que rescataron después de la guerra y se llevaron al kibutz de ellos, lo tienen guardado y se negaron totalmente a dárselo a Yad Vashem porque consideran que Yad Vashem es una burla al trabajo que ellos hicieron durante el Holocausto. Y específicamente prohibió en su testamento a Abba Kovner que se le dieran a Yad Vashem los elementos, todas las cosas que tenían los partisanos de Vilna, para que tuvieran un poco de honorabilidad en donde fueron presentados. La importancia de Vitka Kempner es que ella ya estaba fuera y regresó, algo así como lo que estaba hablando Isaac de las macabiadas. Se enteró que empezó el levantamiento y se vino de regreso, luchó en el levantamiento, sobrevivió el levantamiento. Otra cuestión importante de Vitka y Abba Kovner fue que después de la guerra fueron a Alemania y llevaban la intención de envenenar los pozos de agua de Berlín para garantizar que 6 millones de alemanes murieran y cerrar cuentas con los alemanes. Les falló la cantidad que llevaban, no llevaban suficiente veneno primero, y segundo, Vitka consideró que mejor no hacerlo, con lo cual le generó un enorme pleito con Abba Kovner, que sabía que para el cual esto era totalmente personal. En fin, el 9 de julio, Vitka Kempner, que es la resistente, ustedes no han oído hablar de ella probablemente, a menos que hayan leído Diario Judío, y no han oído hablar de ella precisamente por lo que decía Abba Kovner sobre Yad Vashem y la reescrituración de todo lo que fue el Holocausto en manos de historiadores politizados de Israel. En fin, Vitka Kempner, que demostró no solo que hubo resistencia todo el tiempo contra los alemanes en toda Europa, sino que también los hubo de hombres, de mujeres, etcétera. Y por ahí tenemos un artículo también sobre las mujeres en los levantamientos y la resistencia en Europa. Bueno, también en esta semana. Algo de Vitka Kempner. Sí. Le estaba comentando a Maya antes de entrar al programa que me pareció que tenía una vida muy interesante y que era una mujer muy valiente, porque en alguna de las historias que leí dice que salían por las alcantarillas para hacer sus, pues ahora sí que poder tener todo lo que necesitaban para la resistencia, ¿no? Y que así volaron unas vías de un tren saliendo por las alcantarillas, varios del gueto, y se me hizo muy interesante porque para la época, estamos hablando de 1940, que era una mujer muy joven, pues era una mujer muy arriesgada y que sabía muchas cosas porque armaron una bomba dentro del gueto y para poderla poner para destruir las vías del tren. Entonces había muchas cosas y es interesante conocer la historia de mujeres así. Las mujeres, entre otras cosas, también manejaron lo que se llama la Orquesta Roja, que fue toda una red de espionaje en todos los territorios ocupados. Para la resistencia las mujeres fueron fundamentales, lo cual curiosamente nos va a regresar al tema con la última de las efemérides de hoy. El caso es que, bueno, vamos mejor a esa porque todo lo demás como que se relaciona con Francia. El 14 de julio de 1789 es la toma de la Bastilla. No había judíos adentro y no había judíos afuera. A lo mejor sí había uno que dos, había 2 representantes judíos de Alsacia y de Lorena, pero eran los únicos. Pero lo importante fue que Napoleón decidió llamar a la ciudadanía a hacer el parlamento. Y entonces empezó la discusión si los judíos son parte o no son parte de la ciudadanía. Obviamente la Iglesia Católica dijo que no pueden ser parte.
pero la iglesia protestante dijo que sí, porque si los judíos no pueden ser parte, pues a lo mejor los protestantes tampoco. Y entonces se invitó a los judíos a participar en el directorio francés. Su principal apoyo fue Robespierre, era quien más estaba a favor de la participación de los judíos. Y hay dos aspectos muy interesantes con respecto a los judíos en este asunto. Uno fue que los directores los representantes de las comunidades de Alsacia y de Lorena, para no levantar demasiados problemas con el ala católica en el nuevo parlamento francés, decidieron que iban a mandar a 2 católicos a representar a las comunidades judías. Y entonces los judíos como grupo estaban representados por 2 padres católicos en el directorio francés. En este mismo evento, porque a lo mejor mucha gente a veces no lo sabe, la Revolución Francesa fue la primera en reconocer que las mujeres eran humanas legalmente. Todavía vemos quienes lo cuestionamos, pero en fin, la religión francesa decidió que las mujeres eran humanas y que también tenían que pertenecer como ciudadanos al directorio francés. Y entonces fue donde se integró, y además de eso, también los homosexuales eran humanos. Es decir, la discusión que hoy hay en Estados Unidos se resolvió en Francia en 1789, donde se dio la ciudadanía y el reconocimiento legal a gays, mujeres y judíos. Los gays no se ofendieron, las mujeres tampoco, pero como siempre los judíos siempre tienen que tener algo que opinar sobre todo, y entonces los ortodoxos judíos hicieron todo un movimiento en contra de la Revolución Francesa porque no querían que les quitaran los muros del gueto que los protegían. Ellos no querían salir a la civilización francesa, a ser parte integral de Francia, porque obviamente temían a la asimilación o lo que sea. Quiere decir, los muros de los guetos estaban construidos por los judíos por miedo a los de afuera, no por los de afuera por miedo a los judíos. Y no todos vivían en el gueto, solo los ortodoxos. El pleito mayor se dio cuando Napoleón liberó Roma. Y a la puerta del gueto de Roma, cuando él llegó con sus soldados a quitar las rejas del gueto de Roma, los rabinos salieron a hacer toda una escena porque no querían que entraran esas fuerzas del mal a su gueto tan querido y adorado. Increíble cómo a veces la gente piensa, uno nunca puede saber cómo va a pensar la gente, pero en fin. Al día siguiente prácticamente de la declaración de Napoleón, multiplicidad de judíos se unieron de inmediato a las fuerzas republicanas, se unieron a las fuerzas políticas republicanas y realmente empezó la participación ya integral de los judíos franceses en la sociedad francesa liberal. Parte de esta sociedad francesa liberal o no tan liberal, recuerden que esto empezó con una confrontación entre los franceses católicos con los franceses protestantes. Unos cuantos años después, en 1895, son 80 años después, para que se hagan una idea, es más o menos la distancia que nos lleva de aquí a la independencia de Israel. O sea, no hace tanto. Si ustedes se acuerdan cuándo fue la independencia de Israel, pues ustedes se acordarían cuándo fue la Revolución Francesa. Y el 14 de julio, bueno, el 5 de enero de 1895, el capitán Dreyfus, que era el oficial de mayor dignidad de mayor, se me fue la palabra, perdón. El judío que tenía un nivel más alto en el ejército francés, el Dreyfus, fue acusado de traición y fue enviado a la Isla del Diablo. ¿Por qué? Bueno, pues porque alguien encontró que hubo un montón de dinero perdido en las arcas del ejército francés, y el ejército francés perdió por ahí 2 que 3 batallas, y en vez de los generales reconocer sus errores, decidieron que el error, la culpa la tenían los judíos, lo cual empezó curiosamente también por culpa de Napoleón. Napoleón, cuando vio el desastre que estaban haciendo los judíos ortodoxos, creó el Sanedrín,
francés. En México le llaman Comité Central. Y llamó a representantes de todas las comunidades judías de Francia a que se reunieran y discutieran ahí y llegaran con una sola voz a discutir con el directorio francés. De ahí surgió después en el libro de Henry Ford, y después lo repitió Salvador Borrego en México, la teoría de la unión de los judíos que se reúnen para tramar qué es lo que van a hacer y cómo van a apoderarse del mundo y a destruirlo. Yo creo que esta reunión debería de hacerse como las Olimpiadas cada 4 años y debería de invitarse a todo mundo a presenciar lo que es una reunión entre organizaciones judías o entre dirigentes judíos. Además de que es un deporte y sería el deporte favorito de muchos, podrían ahí ver judo, karate, ataques por la espalda, tacos de lengua, bueno, lo que se puede usted imaginar, todo menos paz y amor. Y mucho menos un complot para ver cómo se pueden apoderar cuando cada uno de ellos está tratando de escalar un escalón más alto que el de al lado. En fin, Napoleón abrió el mundo y Napoleón creó toda una serie de problemas. Habrá quien diga, también le pasó lo mismo a las mujeres, les dieron el voto y ahora en Estados Unidos ya les quitaron el derecho al aborto, les quitaron el derecho a controlar su cuerpo, a lo mejor al rato, ¿quién quita? Y todavía va más para atrás todo este asunto, pero es interesante ver cómo la historia solo da vueltas en redondo. Como decía Pasteur, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ya vimos lo que hizo Napoleón, ya vimos cómo Napoleón en esta misma semana de la Revolución Francesa fue lo de Dreyfus, y en esta misma semana fue lo de George Gershwin. Falleció George Gershwin. ¿Qué tiene eso que ver con Napoleón? Bueno, primero 2 cosas. George Gershwin es uno de los compositores, voy a llamarles Yiddish, judío, más conocido en los Estados Unidos, porque fue el que inventó prácticamente o el que consagró la música clásica por un lado y por el otro lado las obras musicales en los Estados Unidos. George Gershwin, y hay por ahí otro compositor del que hablaremos más adelante, no hoy, pero en otra ocasión, que fue el otro compositor, quería crear música americana sindical, de los obreros. Él era todavía más decidido. No solo era música americana, sino música americana del movimiento obrero. Gershwin lo que quería era crear música verdaderamente americana que representara el espíritu de los Estados Unidos. Supongo que todos han escuchado en algún momento Rapsodia en Azul es la clásica de Gershwin. Todas sus demás composiciones de alguna manera se parecen a Rapsodia en Azul. La segunda que creo que es muy importante, la segunda fue Porgy and Bess. Lo importante de Porgy and Bess no solo es que es música americana, que es una ópera americana, sino que los personajes son negros y que hablan de la libertad y de la liberación de los negros y de los derechos de los negros. De alguna manera Gershwin le pone música al mensaje de Napoleón, que se me olvidó decir, Napoleón también liberó a los negros en Europa, en Francia. O sea, ese se me había olvidado, liberó a los gays, a las mujeres, o sea, todo el mundo en Europa era esclavo de alguien. Y Napoleón fue el que inventó el concepto de ciudadanía. A lo mejor deberían de las escuelas de enseñar más sobre Napoleón y el directorio para que la gente recuerde lo que es ser ciudadano en vez de ser esclavo de alguien o ser manipulado por alguien. En fin, Gershwin, la importancia de Gershwin es que juntó el mensaje de Tikkun Olam del secularismo judío con la música y con los Estados Unidos para crear Porgy and Bess. Y luego, para cerrar con broche de oro, creó un americano en París. Aquí dice un americano en París, pero es un error. Es un americano en París, y que fue la penúltima gran obra, porque la última fue la obertura cubana. Un americano en París fue muy criticada, fue inaugurada. Stravinsky estuvo en la premier de la obra y salió muy enojado porque dijo que era música muy clásica, muy simplona, muy sencilla, que cualquiera entendería. Stravinsky. Si ustedes han oído a Stravinsky pueden saber lo que es no entender música. Y eso es Stravinsky. Y en cambio, Gershwin es una música tan amable que un americano en París la pudo tomar Disney, que por cierto en esa época
prohibía la contratación de judíos en sus estudios y tomó Un americano en París y creó una muy famosa caricatura de largo metraje, que es una película prácticamente, sobre Un americano en París de Gershwin. Así que la huella de Gershwin es muy clara en la música y en la cultura americana, y es la unión, de alguna manera representa la unión final de los sueños de Napoleón, porque Gershwin pudo unir toda su herencia cultural y filosófica judía con su realidad americana y reinventar y enriquecer la cultura americana. Exactamente lo que Napoleón proponía allá en 1789, llegó y se logró en todos lados, no solo en Francia, sino en básicamente casi todo el mundo occidental. Y digo casi todo el mundo occidental porque la Revolución Francesa fue también la raíz inicial del Holocausto. Ahí fue donde se empezó a cocinar el Holocausto, cuando la Iglesia Católica y los señores feudales vieron sus derechos empezar a erosionarse en favor de todos estos liberados. Imagínense, negros, mujeres, judíos, en los países católicos los protestantes, en los países protestantes los católicos, como que era demasiado. Y ahí surgió la derecha, extrema derecha europea, que ya estuvo representada en el consistorio francés, en el Parlamento, en las discusiones, ya estaban, casi todos eran curas, pero ya estaban representados en el consistorio francés. Por eso de ahí viene el término la derecha y la izquierda, porque del lado izquierdo estaba Robespierre y del lado derecho estaban los abades, que representaban básicamente a la Iglesia Católica y a los señores feudales y a las aristocracias. Y todo empezó en julio de 1789. Así es como se da y se repite la historia. En fin, esas son las efemérides de esta semana y de alguna manera la influencia que las mismas han tenido en nuestro mundo de hoy. Sin estas efemérides, hoy, pues cualquier mujer que nos estuviera viendo no nos estaría viendo, porque yo no creo que tendrían acceso o derecho a estar en Internet, por lo menos no sin estar acompañadas por modestia y por honorabilidad, por un hombre respetable que cuide a ver qué websites andan visitando, porque saben ustedes que si alguien tiene siempre malos pensamientos son las mujeres y requieren de uno de nosotros que esté a su lado vigilando qué andan haciendo por Internet para que no sigan los malos pasos. Entonces, si usted es mujer y está hoy en Internet, dele las gracias a Napoleón, porque si no, no lo estaría. En fin, esas son las efemérides de esta semana. Maya, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? No sé si alguien quiere hacer. Maya, tu micrófono, por favor. No sé si alguien quiere hacer algún comentario mientras. Ya, listo, Maya. Ya me escuchan. Pues yo, la verdad, le quiero agradecer a Daniel. Yo aprendí un chorro de lo que nos platicó. Había cosas que ya sabía, pero aprendí muchas cosas nuevas también. ¿A ti cómo te fue, Judy? ¿También aprendiste algo? También aprendí algo. No sabía lo de los judíos en la Revolución Francesa, lo que estaba comentando, ni que estaban representados por dos sacerdotes católicos. Me llamó la atención. Y como siempre, creo que aprendemos mucho con todas las efemérides. Es un poco también recordar la historia y empezar a conocerla, comprenderla y ver qué repercusiones ha tenido eso o qué repercusiones puede tener en la actualidad en lo que ya sucedió, ¿no? Todos estos hechos. Es un hecho que lo que tenemos ahora es resultado del pasado. Así es. Y por eso a veces me siento sumamente culpable del mundo que mi generación le dejó a mis nietos y bisnietos y en el futuro. Me encantaría que en algún momento en el futuro saber cómo van a enseñar toda esta época que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido muy, muy dura en el mundo. Entre
los adelantos tecnológicos que han sido extraordinarios, en realidad increíbles. El que nosotros estemos ahorita platicando y viéndonos la cara, estando en diferentes partes del mundo, estoy repitiendo las palabras que dijo mi padre cuando le dimos de regalo mi marido y yo una televisión. ¿Qué dijo? Increíble. Después de esto, ¿qué diablo se va a inventar? Y ya estamos hablando de viajes espaciales. A lo mejor un bisnieto mío se va a ir a vivir a Marte, yo qué sé. Es increíble lo que hemos avanzado. Lo que me da mucha tristeza, y eso lo repito siempre, es que nosotros, como seres humanos, no hayamos aprovechado todos los conocimientos y todo lo que hemos logrado para ser mejores seres humanos. Poder vivir en armonía, con respeto mutuo. Yo sé que es muy difícil, pero yo siento también que es cuestión de educación y que deberíamos, pues los que nos llamamos maestros, ¿no? Apoyar, ver que la educación lleve para bien y no para lograr el poder. Digo, no quiero tocar el tema, pero ni modo. Yo siento que lo que estamos pasando ahorita en México está grave. La República Mexicana, pues, está gobernada con ciertos riesgos, no sé cómo llamarlo exactamente, pero debemos de ver, de detener lo que está yendo por mal camino o que podría traer riesgos, no solo para nuestro país, porque lo triste del asunto es que el asunto es mundial y deberíamos de aprender del pasado y ver cómo detener esta racha que hay ahora. No sé si alguien del público quiera decir algo. A lo mejor la gente tiene miedo de comentar. A lo mejor dicen que en boca cerrada. ¿Cómo va el dicho? En boca cerrada no entran moscas. Exacto. A lo mejor la gente prefiere, bueno, sobre todo la gente de mi edad, a lo mejor piensa, bueno, yo voy de salida, pero la verdad es que yo me estoy yendo con un cargo de conciencia muy, muy grande. No sé si alguien quiera... ¿Daniel quiere comentar algo? Sí. Uno. Para derrotar a Napoleón y sus cambios republicanos, Alemania, Inglaterra, Austria, etcétera, juntaron todos sus ejércitos para poder derrotarlo. Lo mismo, quiere decir, fue una presión internacional para parar a Napoleón con sus tonterías antes de que contagiara a las poblaciones virginales y no emancipadas de estos países. En buena medida lo lograron. Ser republicano en Alemania es algo muy, muy nuevo. La base de los no republicanos o antirrepublicanos fue lo que sirvió la base del nazismo. La no republicanos en Italia es
fue siempre presente y fue la base de acción de la Iglesia Católica. Quizás en el único lugar donde esos republicanos de alguna manera se agarraron un poco más de firmeza fue en la Gran Bretaña, de alguna manera, pero no de manera dramática, y definitivamente en Rusia jamás llegó. De lo que estás diciendo no se trata de detener, se trata de que si supieran su historia, sabrían todo lo que tuvo que pasar desde 1789 durante décadas para que la gente tuviera derecho a ser y supiera todo lo que no tenía derecho a hacer antes. Y sí, en México, igual que en Nicaragua, que en Cuba, que en Venezuela, en Argentina, etcétera, hay gobiernos antirrepublicanos que consideran que ellos saben lo que la gente necesita y merece mejor que la propia gente. Entonces, si la gente no quiere perder, tienen dos opciones la gente, los individuos, o le dan al gobierno en sus países el derecho a decidir por ellos y que pues ellos siempre decidirán lo mejor, o toman el toro por los cuernos y deciden salir y defender sus derechos, porque si no los defienden y los pierden, recuperarlos es muchísimo más difícil que defenderlos. Que les preguntan a los cubanos. Y como siempre he dicho, cuando vea yo el primer barco que lleva cubanos de Miami a La Habana, así sea de turistas, ese día voy a saber que algo cambió en Cuba. Mientras tanto, sabemos que hay prácticamente un siglo en el que el pueblo no vale nada, los individuos no valen nada, y los únicos que valen es una familia y sus achichincles. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en Nicaragua. Y puede pasar, obviamente, igual en Argentina, que en México, que en muchos otros países. Pasó en Chile. O sea, puede pasar en todos lados. Y si la gente no se pone las pilas y defiende lo poco que ya tiene, no se trata de defender a los partidos políticos anteriores, no se trata de defender a otros políticos, no se trata de atacar al político actual, se trata de defender sus derechos individuales republicanos frente al embate de los partidos políticos o de políticos abusivos que están tratando de quedarse ellos con el poder por sus propias conveniencias. Si la historia se hubiera enseñado bien en las escuelas mexicanas, no tendríamos esta crisis, porque todo el mundo estaría consciente del costo en tiempo, en sangre, en muertes, en todo que representó primero la Revolución Francesa, pero después realmente por eso es mucho la cercanía entre Francia y México, la Revolución Mexicana, que fue prácticamente sin tantos aspavientos filosóficos, la misma lucha de un montón de gente luchando por el derecho a ser libres. Y se lo tuvieron que ganar a golpes. Si se pierde, se lo van a tener que volver a ganar a golpes algún día. Entonces, sí, es válido lo que dices. No es válido lo que dices del complejo de culpa porque, pues así mucho no tenías que hacer y tu generación, pues sí, realmente sí. Digo, finalmente tu generación inventó la Primera Guerra, bueno, no la primera, pero inventó la Segunda Guerra. Tampoco la Segunda Guerra. Es una generación de posguerra muy conchuda, muy cómoda, en la que todo era pasarla bien, o más o menos bien, o menos bien, o lo que sea, muy materialista en alguna manera, que afectó por igual a todo el mundo. Entonces, mejor échale la culpa a los que ya se murieron, o escoge a 2 o 3 que estén por morirse, para poder llegar, cuando se mueran, poner a la vez y decir, por su culpa está el mundo como está. Ok, hijo. Gracias por tratar de consolarme. Judith. Bueno, yo opino igual que Daniel, no creo que haya sido culpa de una sola persona. Claro sino, que no. Y todos, y no nada más tu generación, cada generación hemos ido contribuyendo al deterioro que hay ahorita, en todos sentidos, en lo ecológico, en la salud, en todo, y creo que sí, esto debe ser más que sentarnos o sentirnos culpables, más bien el trabajar para ver qué podemos hacer para mejorar, o sea, para que esto mejore y no siga empeorando, ¿no? Ojalá. Y creo que sí hay algo importante que agregar. Los individuos como individuos sí pueden evitar que suceda. No es para que se sienten y digan, bueno, si Maya no es culpable de todo lo que está pasando en el mundo, entonces yo tampoco puedo hacer nada para evitar que se repita. No, sí pueden hacer. Siempre son individuos. Napoleón fue uno. Dreyfus fue uno. Émile Zola
escribió 18 palabras. Bueno, 2, empezó con una sola en realidad en francés, jacuzzi, y cambió todo el panorama. Sí, es un individuo el que puede hacer la diferencia, y ese individuo puede estar en Ciudad de México, puede estar en Cuernavaca, puede estar en Miami, puede estar en donde sea. Un individuo diciendo lo correcto, haciendo lo correcto, luchando por lo correcto, defendiendo lo correcto, puede hacer una diferencia en la historia y en la actualidad. Entonces, esto nada más para que nadie se eche para atrás y diga, bueno, yo no puedo hacer nada, hay alguien lo hará por mí. No. Los únicos que harán algo por ustedes, los que no hagan nada, es los que les van a quitar sus derechos. Ok. Una nota muy optimista. Ok, el mensaje fue recibido, escuchado. ¿Alguien más del público quisiera hacer un comentario antes de que me despida yo de todos ustedes? ¿No? No. Hay mucha gente escuchándonos. Sí, tenemos, de hecho, hay un par de comentarios en Facebook. Nos pusieron Álvaro Rueda, te mando un abrazo. A ver. Alma Valdés dice, yo quiero aprender ajedrez, pero en la vida. Muy buen comentario, muy buen comentario. Pues, señores, señoras, señoritas, señores, todo el público que nos acompaña, les agradezco profundamente que hayan estado con nosotros ahora. Los esperamos la semana que entra, a las 12, ¿verdad? A las 12, bueno, sí. Hora de México. Exacto, hora de Ciudad de México. Hora de la Ciudad de México, para seguir platicando. Si alguno quiere participar o quiere proponer algún tema del que quiera que se discuta, que se trate de analizar, que discutamos acá, adelante. Estamos dispuestos a escuchar y hablar de lo que quieran, buzos, sin meternos en... pero sí, de lo que quieran. Queremos libertad de palabra, libertad de discusión, para poder estar más unidos, ya que tenemos los medios de comunicación. Y hablando de eso, quiero agregar que la canción de hoy de Save the Music en Diario Judío es Esta tierra es mi tierra, This land is my land, traducida, escrita en traducida al yiddish, y que cierra de alguna manera el círculo de Gershwin. Es decir, él empezó con la música clásica tradicional americana, y ahorita la música en yiddish toma la música tradicional americana para reintegrarla a la comunidad. Entonces, el que quiera puede ir a diariojudío.com o a savethemusic.com y escuchar la canción de hoy. Y claro, va a estar en la memoria, va a estar la liga a esa canción para que la puedan escuchar ahí, junto con 2 que 3 piezas, Summertime y otras, y Rapsodia en Azul y Un americano en París de Gershwin. Muchas gracias a todos. ¿Dónde lo puedo oír? En Diario Judío, y lo vamos a poner en la memoria del programa. Ok, ahí para poder escucharlo. Y ahorita, si no me equivoco, sigue el programa con Daniel, ¿no? Sigue el otro. Así es. Continuamos con Polémica y Café. Para aquellos que quieran escucharlo, ¿de qué vas a hablar, Daniel? No sé, pero los que están en Facebook tienen que tener instrucciones diferentes, ¿verdad? Así es. Los que están en Facebook les pedimos que cambien de canal a Polémica y Café. Así se llama nuestra plataforma, donde vamos a transmitir el siguiente programa. Ok. Entonces tienen que ir y en su Facebook cerrar este video, buscar la plataforma Polémica y Café y firmar para estar con nosotros en ese programa. Los que están aquí en Zoom no tienen que hacer nada porque se continúa acá, ¿verdad? Exactamente, continuamos aquí. Está bien. Y pues los temas van a ser sobre Polémica y Café. Quiero agradecer tanto a Isaac como a Daniel
por haberme ayudado en este programa en un momento en el que me hacía falta que me ayudaran. Muchas, muchas gracias, hijos. Y seguimos. El concurso de ajedrez en el Deportivo lleva el nombre Gil Eisen hasta la fecha. ¿De veras? Sí, mamá. Wow. Y el torneo y los trofeos que se dan llevan el nombre. Concurso, torneo Gil Eisen de ajedrez. Y se puso su nombre no solo por los años que él llevaba ahí, sino porque él fue el único que cuando vino el campeón mundial de ajedrez, después de jugar contra todos al mismo tiempo, dijo que el único juego en el que tuvo que tener un poquito de atención fue el que jugó en contra de él. O sea, de mi papá. Ah, gracias. Gracias por recordarme eso. Yo necesito ya que me recuerden muchas cosas. Ok, buena semana. Nos vemos la semana que entra. Gracias por acompañarnos. Bye. Muchas gracias a todos. El tema es narcotráfico y la iglesia. En Polémica y Café, para el que quiera aventarse un buen round de polémica. Ok. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12, aquí en Judaísmo Hoy con la Lera Maya. Y síganos en nuestras redes, diariojudío.com. Suscríbanse a nuestro boletín para recibir todas las noticias que tenemos. Y también suscríbanse a nuestras redes sociales, denos like en Facebook, compartan nuestros videos también en YouTube. Y tenemos un canal especial ya de YouTube de Maya. Lo pueden encontrar como Judaísmo Hoy con la Lera Maya. Ahí están todos los programas que hemos hecho hasta la fecha para que los puedan escuchar. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que entra. Bye. A ver, espera.